Buenas noches, bendiciones, amados. Les saluda Óscar Eduardo Aceituno, un siervo de Cristo por misericordia. Hoy les quiero compartir un tema que tengo escrito hace mucho tiempo. El tema dice: pesen los espíritus. Por los tiempos en que estamos viviendo, mis amados, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de apostasía, tiempos de engaño. Tenemos que orar por mucho discernimiento y siempre buscar la presencia de Dios, siempre estar conectados con el Espíritu Santo de Dios para no ser engañados. Vamos a orar, le damos gracias a Dios por este tiempo, consagramos a Él este tiempo, esta palabra, Señor. Espíritu Santo de Dios, que seas tú impartiendo, Padre, hablándole a tu pueblo, Señor. Yo declaro que cada persona que escuche la prédica, Padre, será edificada, Señor. Declaro tierra fértil, Padre, que habrán frutos del 100 por 1, Señor. Espíritu Santo, que seas tú hablando a través de mi persona, Señor, dando revelación, dando discernimiento y entendimiento, Padre, a tu pueblo, Señor. Porque tu palabra dice, Padre, que tu pueblo perece por falta de conocimiento, Señor. Oramos para que levantes ese remanente, Señor. Que dé por gracia lo que por gracia ha recibido, Padre. Te damos honra y te damos gloria, Padre. Te declaro que toda fortaleza humana, Padre, que toda sabiduría humana, Padre, cae por tierra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amados, el tema se llama pesen los espíritus. Amén. El texto base que yo tengo es 1 de Juan 4:1. Dice el siervo amado, el apóstol querido de Dios, de Jesús: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Los profetas de Dios fueron enviados a corregir. Amén. Moisés, Dios lo envió a confrontar a Faraón. Eso lo podemos ver en la Biblia, en su palabra. En Éxodo 3:10 le habla Dios a Moisés: ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo. Así dice Jehová: deja ir a mi pueblo, le dijo Moisés a Faraón en Éxodo 5:1. Moisés no fue a halagar a Faraón, fue a confrontar la opresión que Faraón le hacía al pueblo de Dios. Amén. En el nombre de Jesús declaramos que vamos a recibir esta palabra y que vamos a pedir discernimiento para poder saber y pesar los espíritus. Amén. En el nombre de Jesús. Nos vamos a Isaías, profeta de Dios. Fue enviado a un pueblo rebelde. En Isaías 6:8 y 9 dice su palabra: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? Y Isaías le dijo: heme aquí, envíame a mí. Isaías le dijo a ese pueblo en Isaías 1:4: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Isaías fue enviado a denunciar el pecado de la nación de Israel. Una nación idólatra, traicionera, que ha tenido el corazón lleno de maldad. Ezequiel habla de un querubín precioso, un querubín protector, que era perfecto en todo su caminar, que era el encargado de la alabanza en el cielo. Pero en su corazón se le encontró maldad. Dice la palabra que a causa de tu hermosura, de tu esplendor, se te encontró maldad en el corazón. Amado, tenemos que tener cuidado a veces nosotros con nuestro corazón, porque él es engañoso y solo Dios lo conoce. Hay caminos que para el hombre parecen rectos, pero su final son caminos de muerte. Tenemos que tener cuidado nosotros y pesar los espíritus y estarnos administrando nosotros. Pedirle al Espíritu Santo de Dios, presentándonos con el corazón abierto delante de Él para que nos pueda examinar cada día, cada mañana, cada despertar, para que nos purifique, para que nos pueda cambiar el odre, para que no vayan a nacer raíces de amargura en nosotros.
que nos puedan impedir ver la gloria de Dios. Jeremías fue enviado a arrancar, a destruir lo malo. Amén. Profetas de Dios. No como los profetas de ahora que te dan casa, te dan millones, te dan una vida, te dan 2 vidas, te dan 3 vidas. Tenemos que pesar los espíritus. En Jeremías 1, 9 y 10 le dice Dios a Jeremías: he puesto mis palabras en tu boca, te he puesto para arrancar y destruir, para arruinar y derribar. Jeremías 7:3: mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Le está hablando Jeremías al pueblo de parte de Dios, que tenemos que mejorar vuestros caminos y mejorar vuestras obras. Jeremías predicaba arrepentimiento, aunque nadie quería oír. Como a la generación de ahora, no le gusta que le confrontes el pecado, la malicia, la lascivia, la fornicación, el adulterio. Hoy hay muchos profetas que están predicando lo que el pueblo quiere oír. Mas sin embargo, cuando nos vamos a la palabra de Dios, vemos que los profetas que Dios ha levantado a lo largo y ancho de la historia, la palabra de Dios, es que ellos confrontaban el pecado y que Dios nos mandaba a corregir al pueblo, a llamarlos a arrepentimiento. A Ezequiel fue enviado también a una casa rebelde. En Ezequiel 2, del 3 al 5, le dice Dios: yo te he enviado a los hijos de Israel, a gente rebeldes. En Ezequiel 3:18, si no hablares para que el impío se aparte de su camino, su sangre demandaré de tu mano. Dios lo puso como atalaya para advertir al pueblo. Hoy los atalayas están dormidos. Y yo exhorto, yo los invito a que despierten de esos sueños profundos que el enemigo los ha metido. Tenemos que levantarlos los atalayas para que podamos hacer nuestra labor, para que podamos advertir al pecado, advertir al pueblo del pecado, llamarlos a un arrepentimiento genuino, a una transformación, a dejar el viejo hombre, a dejar la vieja, vaga y mala manera de vivir. Amado, tenemos que ser criatura nueva. No podemos estar en construcción nosotros 20, 30, 40 años. Tenemos que modelar a Cristo por dentro y por fuera. Tenemos profetas de renombre en la Biblia, como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel. Profetas de fuego como Elías, Moisés. Tenemos aquí a Juan el Bautista, enviado a llamar al arrepentimiento. Mateo 3, del 1 al 2. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Un profeta de Dios, donde les decía generación de víbora, que les ha enseñado a bautizarse para perdón de pecados. Arrepiéntanse, les dijo, y muestren frutos dignos de arrepentimiento, porque el hacha está puesta al pie de todo árbol, y árbol que no dé buen fruto será cortado de raíz. Creo que cuando escudriñamos la palabra, que nace un temor santo de Dios en nosotros, y tratamos de vivir lo más correctamente posible. Tenemos que esforzarnos, ser fuertes. Tenemos que someternos a la palabra de Dios. Tenemos que dejar de meter emoción, dejar de meter cultura, dejar de meter maneras de pensar a la palabra de Dios. Mateo 3:7, generación de víboras. Juan confrontó a fariseos, a religiosos y al mismo rey. Religiosos y fariseos. No es la falda larga. Eso va más allá. Eso va más allá. Fariseo y un religioso son aquellos que conocen la palabra y no la viven. Son aquellos que cargan a la oveja
con cosas de que ni ellos mismos pueden sobrellevar. Jesús se los dijo en la cara también. Juan el Bautista confrontó al mismo rey Herodes y le dijo que no era bueno que la esposa de su hermano estuviera con él. Eso le costó la vida a ese profeta de Dios, porque un espíritu de Jezabel pidió su cabeza, como también lo hizo con Elías. Pero Dios levantó a Jehú en aquel entonces. Y hoy oramos y le pedimos a Dios que levante el espíritu de Jehú en estos tiempos, que es tan necesario. Porque el espíritu de Jezabel está desde el principio en el libro de los Reyes, está aquí en Mateo y está en Apocalipsis 2, 18, 19 por ahí, donde le dice el Espíritu Santo al ángel de la iglesia que permite que esa mujer seduzca y provoque a mis siervos a fornicación. Entonces hay espíritus que han estado desde el principio, en medio y al final. Tenemos que fajarnos, ceñir vuestros lomos con el cinturón de la verdad. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé de nuevo, que nos dé autoridad de predicar su palabra como los profetas que Él levantó. Son profetas mesiánicos que profetizaban y llevaban al pueblo juicio, arrepentimiento. Lo podemos ver también en Samuel. El pueblo de Israel le decía cuando él bajaba que si iban a haber muertos cuando él bajaba. El pueblo le tenía miedo a los profetas de Cristo. Les temían porque siempre casi eran de corrección. Hoy, hermanos, los profetas de ahora, la gente los ama porque lastimosamente no hay discernimiento, no pesamos los espíritus, porque somos emocionalistas. Somos una generación que nos encanta que nos digan, que nos profeticen casas, carros, prosperidad, pero no nos gusta que nos prediquen arrepentimiento, que no nos digan suelta el pecado, suelta esa vieja manera de vivir, suelta la fornicación, suelta el adulterio, suelta esa raíz de amargura, suelta esa falta de perdón. Hay muchos que se contaminan y no quieren que el Espíritu Santo los limpie, los purifique, porque hay mucha gente que es feliz con sus demonios. Hoy oramos porque Dios levante profetas de Él que confronten el pecado, que corrijan, que exhorten. Lo dijo Pablo a Timoteo, 2 de Timoteo 4, te confronto delante de Dios y de los hombres, que prediques a tiempo y fuera de tiempo, que exhortes, que instruya, que redarguyas y que enseñes la palabra de Dios. Jesucristo corrige a los religiosos en Mateo 23, 27. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Juan 7, 7. El mundo me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. Jesús no vino a aplaudir el pecado, vino a exponerlo para salvarnos. A veces confundimos la gracia, como yo les vengo diciendo hace ratito, hace tiempito en los temas que doy. Que la gracia de Dios lastimosamente la usamos para pecar, como una licencia para estar pecando. Jesús no vino a eso, hermano. Jesús vino por su misericordia y por su gran amor a dar la vida por ti, a sacarte de las tinieblas, pero no para que sigas como el chancho. Amados, la oveja cuando se llena de lodo, corre, se lava y se aparta. El perro y el chancho se vuelven a revolcar. Tenemos que ser ovejas, tenemos que portarnos como hijos de Dios. No tenemos que usar la gracia para estar pecando, porque ya nos convertimos en cerdos, nos convertimos en hijos de deshonra. La gracia de Dios es para que vivas en ella, para que vivas en amor y en misericordia, y por amor y misericordia le prediques la verdad, exhortes, enseñes al amigo, a la oveja, al recién convertido. No para que tú, siendo ya líder, siendo ya pastor, siendo ya apóstol, siendo ya lo que sea, que hay que quitarse las etiquetas, porque aquí todos somos siervos de Cristo.
El grande en el reino de los cielos es el pequeño, el que sirve a todos. Esto es muy diferente al mundo, pero hoy estamos equivocados. Hoy, porque tenemos una etiqueta, creemos que las iglesias son empresas, que el gerente es el más grande y hay que servirlo. Creo que si leemos Biblia y nos damos cuenta cuando Jesús le lavó los pies a Pedro, Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Efesios 4:13, dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que llegar a la altura de un varón perfecto como la de Jesucristo. Que Él, siendo Dios, no escatimó a ser igual a Dios y se hizo hombre y se humilló hasta lo sumo. Pero hoy lo que hay es un montón de orgullosos, rebeldes, amadores de sí mismos. Pesen los espíritus, amados. Los siervos de Dios estamos para servir, para amar, para honrar, para edificar, para redarguir, para exhortar, para enseñar la palabra de Dios, para enseñar sana doctrina, no dogmas de hombre, no para que todo el mundo nos sirva a nosotros, no. Nosotros, Dios nos sacó de las tinieblas, nos sacó del mundo para que sirvamos, para que por amor, para que por verdad prediquemos su verdad. No para que metamos el mundo a las iglesias. No es para que le metamos culturas a la iglesia, para que le metamos emociones a la iglesia. Dios nos ha llamado para que prediquemos su palabra, su verdad. Así como Moisés, como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, como Samuel, como Natán cuando le dijo a David, ese eres tú. Pero hoy no nos gusta que nos confronten el pecado, no nos gusta que nos digan la verdad. Aquí hay un profeta grande, gran profeta de Dios, Agabus, profeta del Nuevo Testamento. Eso está en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 28. Daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hombre. Amén. Agabus llevó la palabra y le dejó dicho a Pablo de que no subiera, porque lo estaban esperando. Pero Pablo, un siervo que fue transformado camino a Damasco, no le importó, porque Pablo decía que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, que estamos crucificados juntamente con Él, que el que se une a Cristo, un mismo espíritu con Él, es con Él. Tremendo siervo de Dios, yo lo admiro mucho. Después de Jesucristo, Pablo, el menor de los apóstoles, pero que portaba las marcas de Cristo, 40 azotes menos unos, náufragos, cárcel. Poderoso siervo de Dios. Agabo no daba palabras bonitas, daba advertencias proféticas. Creo que se han notado de todos los profetas de Dios que les he hablado, no hablaban bonito, ellos hablaban de parte de Dios y hablaban la verdad, que hoy muchos tenemos miedo de hablarla, porque hemos comprometido la palabra de Dios, la hemos negociado, hemos hecho negocio con la fe, con las iglesias, y nos da temor que se vaya el que diezma, el que ofrenda. Yo creo en el diezmo, yo creo en la ofrenda, pero no te salva si llevas una vida corrupta. Pastores evangélicos, evangelistas, apóstoles, quien te llamó a ti fue Cristo, fue Dios. Hay que exhortar, hay que predicar la verdad, no hay que negociarla. Dios no tiene vacas sagradas, no tiene niños bonitos. Nosotros no tenemos por qué tener niños bonitos, ni tener amistades en el evangelio. Por amistad no podemos tener el pecado nosotros en los púlpitos. Por amistad no podemos tener ministrando personas con problemas espirituales a ovejas. Esta palabra es dura y es para todos. Nosotros tenemos que ser temerosos de Dios y no del hombre. Agradar a Dios y no al hombre. Porque a veces estamos nosotros siendo amadores de hombre. Estamos torciendo la palabra, torciendo la doctrina, manipulando la doctrina.
para tener a veces iglesias llenas, para tener megatemplos. Pero lastimosamente junto todos van a caminar agarrados de la mano para un destino no agradable si no se arrepienten. La palabra de Dios es clara. Yo no estoy condenando a nadie. Solo les estoy transmitiendo lo que dice en la palabra de Dios. Que el que muere sin Cristo, el que blasfema en contra del Espíritu Santo de Dios, tiene juicio, tiene lago, tiene fuego y no del Espíritu Santo de Dios. Aprendamos a nosotros a pesar los espíritus. Primera Tesalonicenses dice: no menospreciéis las profecías, examinándolo todo. Amén. No les quiero predicar yo que ignoren profecías, sino que examinarlas, todas filtrarlas por la palabra de Dios. Primera de Juan 4:1, como les dije, dice: probad los espíritus, probad los espíritus. La mejor profecía es la palabra de Dios. Dicen que el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y Él se hizo carne. Dice que la palabra habla de Él. Yo los invito a que nos volvamos a las sendas antiguas, que escudriñemos su palabra, que sea un deleite para nosotros poder decirle al Espíritu Santo: dame revelación, ayúdame, pon un deleite en poder estudiar tu palabra, en poder amarte, en poder servir por amor, no porque me vean, no por buscar aceptación humana. Volvámonos a Cristo, pero de verdad, volvámonos a Cristo. Amemos su palabra. Dios dice que el que me ama, ama mi palabra, cumple la palabra. Pero hoy lastimosamente, pues, muchas veces cuando leemos textos bíblicos que son fuertes, que son pesados, que nos tocan la tecla, que nos tocan el pecado, tendemos a decir: Dios solo quiere el corazón. Dios conoce mi corazón. Eso era para los de antes. Mis amados, ¿cuál Biblia es para esta generación? Si a toda la Biblia la queremos volver obsoleta. Pero cuando yo encuentro textos bíblicos donde dice que mi palabra no pesará, que mi palabra es la misma de ayer, de hoy y de siempre, y que va a estar por los siglos de los siglos, que Dios es el mismo, que Dios no cambia, que Él no es hijo de hombre, ni hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, y que Él va a respaldar su palabra siempre. Proverbios habla de que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Yo los invito a que siempre busquemos más de su presencia, una guianza del Espíritu Santo de Dios, que no seamos orgullosos, que no nos creamos autosuficientes, porque tal vez tenemos 20 años en el Evangelio, porque tenemos 15, 30 años en el Evangelio, porque ya sepamos Biblia. No dejen la comunión con Dios, no dejen la oración, el ayuno. Según estadísticas, el 95% del cristianismo de este tiempo, 2026, ya no ayuna, ya no buscan a Dios, ya no, ni siquiera escudriñamos la palabra. Da pesar, hermanos, pero lastimosamente toda la palabra de Dios también se está cumpliendo, porque si examinamos nosotros la Biblia desde el principio, en Sodoma y Gomorra se salvaron que pocos, solo la familia del sobrino de Abraham. Para el arca de Noé también solo fueron 8. En el desierto, Dios le dijo a Moisés y perdió toda una generación. Y Jesús lo dijo que su venida serán como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, como en los tiempos de Noé. Estamos viviendo esos tiempos. Cristo viene pronto. Viene por una iglesia sin manchas, sin arrugas. Viene por una iglesia que se encuentre viviendo en santidad. Primera de Tesalonicenses dice 5:23, que el mismo Dios de paz os santifique en espíritu, alma y cuerpo, para ser encontrados irreprensibles para el día de su venida.
Hebreos 12:14 dice que sin paz y santidad nadie verá a Jesús. Hoy nos da miedo tocar esos temas de la santidad de Dios. Hoy nos da miedo tocar el temor a Dios, porque lastimosamente hemos comprometido demasiado la palabra. El libro de Judas 1:4 dice que en este tiempo habrá muchos engañadores que han sido condenados, lastimosamente, han sido condenados para este tiempo. Su palabra dice en Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. A veces nos ponemos nosotros mismos el velo nuevamente, nos ponemos nosotros pañuelos, pero Dios destruye eso, Dios aborrece eso, hermanos. Judas 1:16 habla: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Aquí andan los profetas, como les digo, profetizando y andan adulando a las personas para sacar provecho económico de ellas. Pero Dios aquí, el Espíritu Santo, dice que son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Pero como le dijo a Pedro, creo, fue Pablo, perece tú y tu dinero. El dinero no nos va a salvar, hermano. Eso es una condenación. Pablo lo dijo, que hay muchos que predican por contienda, por dinero. Y nosotros tenemos que predicar por amor la verdad de Cristo. Personas para sacar provecho que andarán según sus maldados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Conversaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaos sin mancha delante de su gloria con alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Hay que pesar los espíritus, y los atalayas, los siervos, los verdaderos siervos de Dios. No se tuerzan, no vendan, no negocien, no manipulen, no le metan amistad, no le metan emoción, no le metan cultura a la palabra de Dios. Siempre dejemos que el Espíritu Santo de Dios nos guíe, que Él haga la buena voluntad en la vida del creyente, que no nos dé temor de predicar su palabra, porque dice: la oveja que es mía escucha mi palabra y me sigue. El que es de Dios te va a escuchar, va a recibir, se va a arrepentir, va a cambiar, Dios lo va a transformar, porque va a abrir su corazón. Verdades fuertes. Los verdaderos profetas confrontan el pecado, llamaban al arrepentimiento, no buscaban fama, hablaban aunque los odiaban. Cristo lo dijo: por mi culpa tendrán aflicción, pero tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, por amor a mi nombre. Pero hoy los falsos profetas solo dicen paz, paz, paz y una falsa paz.
Buscan aplausos, buscan video, buscan plataforma, buscan exhibirse, buscan crecer a costa de lo que sea. No confrontan el pecado. Jeremías 6:14 dice: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Le hemos metido bastante liviandad al evangelio. Hemos convertido un evangelio light, un evangelio sin cruz. Hemos convertido el evangelio en algo donde cualquiera puede ser cristiano ahora en día. Pero cuando vamos a Apocalipsis, que Jesús dice, que Dios dice: por tanto, no eres caliente ni helado, sino que eres tibio, te vomitaré. Jesús venía por su novia, viene por su novia. Y estaban las 10 vírgenes, pero solo 5 eran prudentes. Solo 5 tenían aceite en sus lámparas. El aceite, todos sabemos que eso es el Espíritu Santo de Dios. Amados, sabemos mucho que estamos en la iglesia sentados perdiendo el tiempo, porque no queremos someternos a la palabra, no queremos hacer la voluntad de Dios, porque no queremos soltar el pecado. Y hay muchos en los púlpitos viviendo una doble vida, siendo fariseos, siendo hipócritas delante de Dios. Hay muchos fluyendo en dones, mas su nombre no está escrito en el libro de la vida. Hay muchos que están confundidos, creyendo que están bien, pero Jesús les dijo: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profeticé, en tu nombre eché fuera demonios. Pero papá les dijo: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Es una palabra de nunca los conocí. Que el echar fuera demonios, que dar una profecía, no te confunda. Esos son dones que Cristo te regaló. Hay una parábola donde dice que el dueño de los talentos vino y a cada uno le dio 5, a otro le dio 4, a otro le dio 1 y se fue. Ese se fue te da a entender de que hay dones que Dios te los ha regalado, pero que no son tuyos, son para edificar la iglesia. Son para que el incrédulo crea, para que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Con sanidades, con liberaciones. Pero los profetas de ahora a veces venden los dones, caminan con la doctrina de Balaam, con la doctrina nicolaíta, donde le meten libertinaje a la iglesia, le meten mundo a la iglesia, venden la palabra de Dios. Dios todo eso lo aborrece. Y Dios te dice: arrepentite, vuelve a tus primeras sombras, vuelve a tu primer amor. Amén. Porque hay muchas iglesias que están viviendo del pasado, o están viviendo por lo que Dios hace, por lo que el Espíritu Santo hace, y están siendo amadores de sí mismos. Yo los invito a que vivamos la palabra de Dios en su totalidad, porque Dios nos va a pedir cuenta el día de mañana. Seamos siervos de Dios aprobados. Seamos siervos de Dios que multipliquemos. Este ha sido mi tema el día de hoy. Que no se les olvide siempre pesar los espíritus. Que toda profecía dada vaya filtrada por la palabra de Dios. Y recuerden que la mejor profecía es la palabra de Dios. Es la que hay que escudriñar, la que hay que estudiar. En el Salmo 1, del 1 al 5, dice una palabra muy bonita, muy hermosa, que me gustaría compartírsela. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Que sea un deleite estar en la ley.
La ley es su palabra, escudriñarla, aprenderla y ponerla por obra. Mateo 7:24 dice que el que oye y que escucha esta palabra y la pone por obra será llamado como un siervo que está construyendo sobre la roca, sobre la piedra angular que es Cristo Jesús. Pero que el que oye y no la pone por obra está construyendo sobre la arena. Y lastimosamente vendrá un viento, vendrá un agua y se la derribará. Hoy te invito, mi amado, a que peses los espíritus, a que escudriñes la palabra de Dios, a que profundices en la palabra de Dios. No importa que te digan religioso, que te digan estudioso, busca presencia de Dios, busca escudriñar la palabra, busca la oración, busca el ayuno, busca la intimidad con Él, porque Dios va a ungir a lo que ya probó, a lo que ya capacitó. A veces el Espíritu Santo quiere hacer muchas cosas con nosotros, pero no puede porque no tenemos material en nuestro espíritu, en nuestra cabeza, para que Él pueda desarrollar tal vez el llamado en nosotros. Porque a veces no tenemos tiempo para Él. Tenemos tiempo para el mundo, para la carne. El diablo te está atacando por los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Eso es lo que nos mantiene a nosotros atados. Soltemos eso, hay que despojarnos y empezar a buscar primero el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás será añadido. Créanmelo. Y cuando estén en procesos, pues escudriñemos la palabra. La mayoría de siervos de Dios vivieron y pasaron por procesos, desde Abraham hasta Juan. Todos pasaron procesos. Moisés pasó un proceso de 40 años en Egipto, de ahí 40 en el desierto, de ahí 40 más en el desierto. David estuvo 14 años huyendo de Saúl. Elías, profeta de fuego, cayó en depresión, pero Dios fue santo y le dio comida, le dio abrigo, le dio alimento y le dijo: levántate, que mucho camino te queda. Hoy Dios te está diciendo: levántate, arrepiéntete de tus malas obras y vuelve a tu primer amor. Dios los bendiga, Dios los guarde, les amo mucho. Es un gusto para mí poder compartir mensajes que hablen de la palabra de Dios. Amén.